para hoy martes 18 de enero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Estudio de la Escuela Sabática. La lección para esta semana recordemos que se titula Jesús, nuestro hermano fiel, que es la lección número 4. Y el versículo para memorizar se encuentra en Hebreos capítulo 2, versículo 14, y nos dice: así que, por cuanto los hijos participaron con carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La lección para hoy, martes 18 de enero, se titula Carne y sangre como nosotros. Hebreos dice que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana para poder representarnos y morir por nosotros. Este es el fundamento del plan de salvación y nuestra única esperanza de vida eterna. Te invito a que puedas buscar tu Biblia para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Y recuerda que si no la tienes por algún motivo, no te preocupes, yo leeré por ti. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 17. Mateo 16, versículo 17. Y de hecho vamos a leer varios versículos para responder la siguiente pregunta: ¿con qué deficiencia de la naturaleza humana relaciona estos pasajes la expresión carne y sangre? Entonces vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a buscar también Gálatas capítulo 1, versículo 16. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. También vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y por último, vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículo 12. Y nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La expresión carne y sangre enfatiza la fragilidad de la condición humana, su debilidad, falta de entendimiento y la subyugación a la muerte. Hebreos dice que Jesús fue hecho como sus hermanos en todo. Esta expresión significa que Jesús se hizo completamente humano. Jesús no simplemente parecía humano, era verdaderamente humano, realmente uno como nosotros. No obstante, Hebreos también afirma que Jesús era diferente de todos nosotros con respecto al pecado. En primer lugar, Jesús no cometió ningún pecado. En segundo lugar, Jesús tenía una naturaleza humana que era santa, inocente, sin mancha, apartada de los pecados. Nosotros tenemos tendencia al mal. Nuestra esclavitud al pecado comienza en lo más profundo de nuestra propia naturaleza. Somos carnales, vendidos al pecado. El orgullo y otras motivaciones pecaminosas contaminan hasta nuestras buenas acciones. No obstante, la naturaleza de Jesús no estaba ensombrecida por el pecado. Así tenía que ser.
Si Jesús hubiera sido carnal, o sea, vendido al pecado, como nosotros, también habría necesitado un Salvador. En cambio, Jesús vino como Salvador y se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha a Dios en nuestro favor. Luego Jesús destruyó el poder del diablo al morir por nuestros pecados, como la ofrenda inmaculada. Así logró nuestro perdón y reconciliación con Dios. Jesús también destruyó el poder del pecado al darnos poder para vivir una vida justa a través del cumplimiento de la promesa del nuevo pacto, de escribir la ley en nuestro corazón. Así Jesús ha derrotado al enemigo y efectivamente nos ha liberado para que ahora podamos servir al Dios viviente. Mientras la destrucción final de Satanás ocurrirá, ¿cuándo? En el juicio final. Dado que tenemos la promesa de la victoria a través de Jesús, ¿por qué muchos de nosotros todavía caemos en pecado? ¿Estamos haciendo algo mal? Y más aún, ¿cómo podemos empezar a vivir a la altura del elevado llamamiento que tenemos en Cristo? Qué interesante estas preguntas para poder analizarlas el día de hoy. Carne y sangre como nosotros. Es la lección que estudiamos en este día martes 18 de enero. Si este podcast está aportando tu crecimiento espiritual, ayúdanos a seguir compartiendo este mensaje con muchas más personas. Hay gente que tiene y está dispuesta a escuchar el mensaje. Solo falta que tú lo puedas compartir. Y antes de despedirme, Dios te bendiga, Dios te guarde y prospere en su amor. Y nos volvemos a encontrar el día de mañana con la ayuda de nuestro Creador.